Bueno, en esta mesa redonda básicamente es una dinámica bastante informal. Lo que queremos es acercarles a ustedes 3 puntos fundamentales que se van a discurrir a modo de pregunta que les iré haciendo a cada uno de quienes me acompañan en esta mesa. En primer lugar, una conceptualización para que todos sepamos de qué se trata gobierno judicial, conforme la idiosincrasia de cada país y cuál es el organismo que desarrolla esa función. Luego vamos a ser un poco más incisivos y críticos y vamos a ingresar en lo que son las problemáticas que han detectado como consecuencia de sus informes. Y por último, porque de nada tiene sentido determinar los problemas si no proponemos una propuesta de solución. Entonces cerramos así la mesa positivamente, ¿sí? Presentando ideas para que cada uno pueda luego madurarlas. Entonces, el tiempo es bastante escueto, entre 5 y 7 minutos, ya los estuve retando antes, así que invito entonces a Juan Enrique, si te parece, si nos puedas comentar de qué se trata gobierno judicial y cuál es el organismo que desempeña esa función acá en Chile. A ver, por gobierno judicial, bueno, no hay una definición única. Alberto nos estuvo ayudando con una visión inicial. Uno podría plantearse una definición amplia del término y relacionarlo con lo que es política judicial, donde claramente en Chile está en manos los poderes colegisladores, pero también al interior del propio Poder Judicial hay intervención en la definición de la política judicial, que me refiero a la estructura, funcionamiento, procedimientos del Poder Judicial, porque nuestra Corte Suprema informa los proyectos de ley que tiene que dirimir el Congreso y además tiene ciertas potestades autónomas para dictar ciertos que se llaman autos acordados o actas que ha sido objeto de alguna discusión, pero tiene alguna injerencia de esa forma. Sin embargo, nosotros nos concentramos en una definición bastante más específica en función de ciertas competencias concretas y fundamentalmente las relacionadas, Alberto lo decía, a todo el tema del manejo de la carrera judicial, a la administración del Poder Judicial, a la representación del Poder Judicial. Y en Chile aquí nuevamente encontramos que hay competencias compartidas. Sin duda los poderes colegisladores nuevamente tienen incidencia, el Ejecutivo, el Parlamento, por ejemplo, en las designaciones judiciales, naturalmente en la determinación de los presupuestos. Aquí no hay mínimos constitucionalmente garantizados, pero sin duda, si uno analiza estas facultades, se encuentra que la mayor cantidad, las más significativas, las de mayor consecuencias para el funcionamiento del sistema judicial están radicadas en la Corte Suprema, sin perjuicio que algunas se delegan o interviene también las Cortes de Apelaciones. La palabra última la tiene la Corte Suprema, por lo cual uno podría situar ahí el grueso de las funciones de gobierno. Y habría que agregar de que tenemos una situación un tanto anómala. Por lo que les digo, no hay un consejo de la magistratura en Chile. Sin embargo, para un tema muy específico, que es la capacitación de jueces y funcionarios, existe en Chile una academia judicial que opera como una suerte de consejo de la magistratura acotado nada más que a ese tema en esa área específica. Bien. Ana María, en el caso de ¿qué nos puedes contar? Bueno, si uno se va a la Constitución del 91, que fue la que creó el Consejo Superior de la Judicatura en el país, uno podría deducir que se entendió por gobierno judicial el ejercicio de estas funciones, que estaban dispersas antes en otros órganos, en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el propio Judicial. La regulación de la rama, y eso implica la posibilidad de regular internamente el servicio de justicia, pero también de proponer proyectos de ley ante el Congreso. Y aquí distinto a lo que decía el doctor Binder, la administración de la carrera y la elaboración de listas para los magistrados para la elección de magistrados de las altas cortes. Antes existía una cooptación pura con el Consejo Superior, eso se rompió. El Consejo Superior es el encargado de hacer las listas de candidatos a los magistrados de las cortes. Nosotros tenemos 3 altas cortes, no solamente una. La definición de en qué se gasta la plata de la rama judicial y la planeación, la definición del norte de la administración de justicia.
Y en su momento también se entendía la disciplina judicial. Digo en su momento es porque una reforma reciente, de la cual les hablaré, pretendió escindir la disciplina judicial del gobierno y administración de la rama. De todas esas funciones, creo que en lo que entendemos culturalmente, o más bien lo que entiende la propia rama que está en el corazón del gobierno judicial, es quizás lo que usted decía que no debería estar, y es el tema de administración de recursos y definir en qué se gastan los recursos, y el poder, digamos, de nominación, bien sea a través de la administración de la carrera de los jueces de base o de la elaboración de las listas de los magistrados de altas cortes. El órgano que se definió para ejercer ese gobierno judicial pues es el Consejo Superior de la Judicatura, que inicialmente estaba concebido en 2 salas, una sala disciplinaria y en donde me voy a concentrar una sala administrativa conformada por 6 personas con periodo de 8 años llamadas magistrados, como si fuera una función jurisdiccional, elegidas a razón de pues una por la Corte Constitucional, 3 por el Consejo de Estado y 2 por la Corte Suprema de Justicia. Es decir, había como una especie de representación indirecta de las altas cortes, pero representación que se rompía justamente porque estos funcionarios pues tienen un periodo de 8 años y no tienen en la vida real que responderle a la Corte que los eligió. Ese es como el órgano que quedó consagrado en la Constitución para el gobierno y la administración, pero a través de la ley aparecieron otros. Una comisión interinstitucional de la rama judicial, que es donde sí tienen, digamos, asiento las cabezas de las altas cortes y un representante de las bases, que en el Consejo Superior no está, que se supone que es el escenario para coordinar la política pública de la rama, pero que tiene realmente un escaso papel, sus decisiones no toma decisiones, sino que hacen conceptos que no son vinculantes. Y ya a nivel ejecutivo se creó la Dirección Ejecutiva de la rama judicial, que ahorita les contaré, pues es subordinada en la sala administrativa, tiene unas funciones más operativas y de ejecución, pero cuenta con poco oxígeno y con poca autonomía para, digamos, hacer su función más operativa, porque todo pasa al final por el órgano colegiado de los 6. Y en el caso de Argentina, Javier. Muchas gracias. En el caso de Argentina, lo que es la idea de gobierno judicial, hasta lo que fue la década del 90, se encontraba totalmente concentrado en la Corte Suprema de Justicia. Recién en la década del 90, desde 1994 a 1999, iniciando con una reforma constitucional y después con las leyes correspondientes del Congreso Nacional, se creó un organismo llamado el Consejo de la Magistratura que albergaba ciertas funciones de lo que hoy entendemos que es gobierno judicial. Por supuesto que no eran todas las funciones, estas funciones todavía al día de hoy se encuentran divididas, algunas en la Corte Suprema de Justicia y otras en el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, las funciones que se entendieron como formantes de este gobierno judicial en Argentina y las que se siguen entendiendo hoy son más superficiales. Estamos hablando de cuestiones de administración, cuestiones presupuestarias, cuestiones de disciplina y de designación de los jueces. A pesar de ello, a pesar de que la Constitución Nacional y las leyes nacionales que la complementaron tendieron a inclinar la balanza hacia cierto amalgamiento de estas funciones en el Consejo de la Magistratura, siempre permaneció cierto nivel de poder en la Corte Suprema. Esto se ve, por ejemplo, en el hecho de que si bien la disciplina, esto es, el poder disciplinario dentro de la justicia, se encuentra en manos del Consejo de la Magistratura, resta a los magistrados que resultan ser sancionados la posibilidad de recurrir estas sanciones ante la Corte Suprema, lo cual demuestra cómo la Corte sigue manteniendo cierto nivel de control, cierto nivel de poder sobre estas funciones. Lo mismo ocurrió con lo que es la integración del Consejo. Durante muchos años en la Argentina se debatió acerca de, a través de reformas legales, acerca de cómo tendría que estar integrado este Consejo, la representatividad. Jueces por un lado, abogados de la matrícula, incluso académicos, formaban parte de esta representación y la cantidad de personas, cómo estaba esta distribución realizada, fue materia de mucha discusión, llegando hasta una última ley, ya en esta década, que terminó siendo tildada de inconstitucional, en parte por la Corte Suprema, a fin de poder mantener cierto nivel de control sobre ella, sobre la administración y sobre el presupuesto. Esto lo que quiere decir para Argentina es que también las funciones no se encuentran claramente cindidas. Por ejemplo,
todo lo que es función de publicidad, todo lo que es el acceso, el contacto con la comunidad a través de la publicidad de los actos del Poder Judicial se encuentra en manos de la Corte Suprema. Sin embargo, todo lo que es designación de jueces se encuentra en manos, si bien la última palabra suele estar en los poderes legislativos y ejecutivos, del Consejo de la Magistratura. ¿Qué genera esto? Esto genera en la Argentina que no exista una definición concreta acerca de cuáles son las funciones que debe ejercer el gobierno judicial. Esto genera un vacío, un área gris, en las cuales los organismos de poder y los intereses que afectan al Poder Judicial operan de una forma más libre, porque se permite que, por un lado, la política, y no lo quiero decir esto de forma negativa, pero quiero decir la gestión de intereses a través de la política ingrese dentro del Consejo de la Magistratura, mientras que en la Corte Suprema se sigan gestionando los mismos intereses que formaban parte de lo que era la original cúpula, digamos, como lo decía Alberto, del manejo a través de la cúpula que se ejercía antes de la reforma de 1994. Creo yo que esta es una discusión que debe darse en la Argentina, que luego de 30 años de democracia sigue sin existir una clara definición de los organismos, el organismo concreto que debe amalgamar o no las funciones de gobierno y cuáles deben ser estas funciones concretas. Gracias. Perfecto, gracias. Justo a tiempo. Alberto, con respecto entonces a Paraguay. Muy bien, buenas tardes. En Paraguay, la Constitución de 1992 estableció que la Corte Suprema de Justicia es la cabeza del Poder Judicial y obviamente le otorgó el rol de ejercer la superintendencia de justicia. Esto nos lleva a considerar que la Corte se pronunció y fue una celosa guardiana de todas las cuestiones que tengan que ver con la independencia, la autarquía, la autonomía del Poder Judicial. La Constitución creó también en 1992 un Consejo de la Magistratura, pero así como en otros países, le dio un rol bastante reducido, en el sentido de que ante el Consejo se encarga exclusivamente de recibir las carpetas, analizar los antecedentes de los postulantes a jueces, proponer las ternas a los órganos que eligen, que por lo general son es la Corte en el caso de magistrados y al Senado en el caso de los ministros de la Corte, y de la Escuela Judicial. Al lado de este órgano también tenemos un jurado de enjuiciamiento de magistrados, que es un órgano también compuesto por representantes de la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema de Justicia, 2 por cada uno, que es el que se encarga de juzgar la tarea, el ejercicio, el rol de los magistrados. Por supuesto, también se da una controversia en el sentido de que el jurado tiene facultades para decidir la suspensión, pero la ejecución de esta medida la toma la Corte Suprema de Justicia en pleno. Bueno, esto hizo que efectivamente dentro del jurado se hayan decidido algunas suspensiones, pero que estas demoraron o no fueron ejecutadas por la Corte Suprema de Justicia. Al lado, o mejor dicho, dentro de la Corte Suprema de Justicia tenemos dos organismos. Uno es el Consejo de Superintendencia, que está integrado por el presidente y los 2 vicepresidentes de sala, que se encargan directamente del gobierno de todas las cuestiones vinculadas a la administración, el manejo de fondos. Y por otro lado, como había una fuerte crítica con relación a la morosidad, se ha creado también recientemente un consejo de administración judicial al cual se le delegó, se le otorgaron efectivamente funciones en esta materia. Esto es lo que quería compartir. Y por último, entonces, Javier, ¿qué nos puedes contar acerca de Guatemala? Bueno, buenas tardes. En el caso de Guatemala, diría yo que aproximadamente el 85% del gobierno del Poder Judicial le queda a la Corte Suprema de Justicia. Son 13 magistrados nombrados por el Congreso de la República, y dentro de ese 85% más o menos del gobierno del Poder Judicial, diría que hasta un 90% se concentra en la figura del presidente de la Corte Suprema de Justicia, que, como bien lo dijo Alberto, es el mismo presidente del Poder Judicial. Es decir, la Constitución del 85 establece un modelo concentrado de gobierno del Poder Judicial en la Corte y además en el presidente. Así,
al presidente le corresponde, por ejemplo, la aprobación de los presupuestos, la formulación de los presupuestos del Poder Judicial, toda la cuestión política de, digamos, coordinación y relación con otras instituciones del Estado. También le corresponde la planificación y el ejercicio como tal de la política judicial propiamente dicho, dónde van a abrir un juzgado, dónde se va a abrir, digamos, una sala de apelaciones, etcétera. Está concentrado en la Corte Suprema de Justicia. Pero a partir del año 1997 se crea un Consejo de la Carrera Judicial, que se fortalece muchísimo con las reformas del año 2016, una nueva ley de carrera judicial que ya establece un órgano independiente de la Corte Suprema de Justicia, pero que todavía tiene un delegado de esta, que no es un magistrado, por cierto, sino que es un delegado con los mismos requisitos que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, un delegado de los magistrados de sala de apelaciones, un delegado de jueces de primera instancia y un delegado de jueces de paz, y 3 personas externas que crean un ente de carrera. A este ente de carrera le corresponde todo el tema de nombramientos de jueces, de la Escuela de Capacitación, la Escuela de Estudios Judiciales y también las juntas de disciplina judicial y la supervisión de tribunales que ven todo el tema disciplinario. Además, tenemos que el nombramiento de jueces sí le corresponde en primera instancia al Consejo de la Carrera, pero de magistrados de sala y de magistrados de Corte Suprema de Justicia lo hace un órgano independiente al Poder Judicial, que son las comisiones de postulación. Estas comisiones de postulación integradas por el Colegio de Abogados, las universidades del país y jueces, magistrados de apelaciones y magistrados de Suprema, es un órgano un poco sui generis, que propone ya a los magistrados de apelaciones y de Corte Suprema al Congreso de la República, que tiene esta función final. Digamos que la diferencia con el resto de realidades latinoamericanas es que dentro de la administración propia del Poder Judicial veo que no hay, en el caso de Guatemala, injerencia del Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo, salvo en los nombramientos finales, porque sí la Constitución establece que esto es exclusivo del Poder Judicial. Bueno, perfecto. Habiendo, digamos, aunado criterio en materia de lo que entendemos por gobierno judicial y los órganos que más o menos lo van desempeñando a lo largo de cada uno de los países, ahora vamos a hacer hincapié en cuáles son los problemas que han detectado en base a las investigaciones que cada uno ha llevado a cabo. Así que invito entonces a Ana María, si es posible, iniciar con respecto a esto de los problemas que has detectado en Colombia. Algunos de ellos. He leído tu informe y son varios. Son varios, sí. Son varios, pero el que no tenemos y que de pronto se tiene en otros países es este problema como de interferencia externa y de interferencia interna o independencia interna. Esos no son no son nuestras mayores preocupaciones. Nuestras mayores preocupaciones están en el carácter complejo de todo el gobierno y administración y un poco en las varias cabezas que tenemos. Como les decía, nosotros tenemos no una corte, sino 3 cortes y un Consejo Superior de la Judicatura que en su sala disciplinaria tiene 7 magistrados y en su sala administrativa tiene 6 magistrados. Entonces es como demasiada gente interviniendo en muchas decisiones que se vuelven demoradas. Entonces voy a señalar como un problema por cada una de las funciones. En materia de regulación, primero, no es la función que más, digamos, que tenga un carácter protagónico dentro del gobierno judicial. En realidad, cuando hay una discusión sobre la reforma, siempre tienen que ver con los asuntos donde hay como posibilidad de ejercer mayor poder, nominación y presupuesto. Pero que alguien diga, no, yo me pido regular el servicio de justicia, regular las TIC, ese es un tema un poco olvidado y que dentro de las muchas funciones que tiene el Consejo Superior siempre queda como en la cola. Entonces todavía no tenemos los modelos de gestión modernizados, tenemos un plan de tecnología de hace como 6 años que no se ha implementado, las políticas de transparencia en la rama generalmente no vienen porque el Consejo Superior las dicta, sino porque las altas cortes, Corte Suprema, Corte Constitucional y Consejo de Estado lideran ejercicios de política de transparencia, no hay reglas para la relatoría. Entonces digamos que esa pretensión de que hubiera un autogobierno pues no se ha cumplido. En materia de administración es donde han estado las mayores críticas, porque dentro, insisto, de esta gama de funciones y en un órgano que funciona como si fuera una alta corte donde se reúne cada semana en sala, donde los señores además llamados magistrados,
pues usted tiene una agenda en la que tiene que decir desde un agradecimiento por una invitación, ¿sí? Desde una lista para un cargo que quedó en una alta corte, la regulación de las TIC, el traslado de un juez de un distrito a otro, ¿cierto? Y de pronto también tiene que decidir autorizaciones sobre contratos que excedan cierto monto. Y pues si usted como ejecutor, y me refiero al director ejecutor, tiene que esperar a que su tema caiga en la fila de todos los otros que decide ese órgano colegiado, se le va el año y no gastó la plata. Y eso parece absurdo, pero la rama judicial necesita recursos, pero los que recibe anualmente para inversión, o sea, para edificios, para sistemas de información, no se los gasta. Ha habido años en donde se ha gastado menos de la mitad de lo que le ha dado el gobierno nacional. Y el último, ¿me queda un minuto? ¿Estoy bien? Entonces más. El otro tema ha sido la elaboración de las listas para los magistrados de las altas cortes. Como funciona ahora es, se abre una convocatoria, hay una plaza en la Corte Suprema, se inscriben 100 personas y la Corte y el Consejo Superior de la Judicatura hace el filtro y presenta una lista de 10 candidatos para que la Corte en donde está la vacante escoja. Pues ahí lo que se ha visto es que ha mejorado, pero los procesos de elección no han sido los más transparentes. Ha habido también mucha endogamia, o sea, las personas que están llegando, sobre todo a la Corte Suprema, son personas que vienen de la misma rama judicial, poca participación tienen los académicos y los litigantes, es una discusión en la que estamos ahora, y no siempre han sido las personas que de pronto tienen las mayores, digamos, la mayor trayectoria y la mayor formación para llegar a esos cargos. Entonces se dice que se ha deteriorado un poco la calidad de la cúpula. Y por último voy a referir a dos temas. Un poco papel en la defensa de la independencia de la rama judicial, más bien la independencia del juez. La independencia de los jueces muchas veces se las pelean ellos mismos interviniendo ante los medios de comunicación cuando les cuestionan una decisión, o las cabezas de las altas cortes, pero el Consejo Superior tiene un papel marginal también porque no es ni el más conocido ni el más legitimado ante la opinión pública. Y por último, ha tenido un escaso papel en materia de rendición de cuentas. Las rendiciones de cuentas de la rama son un informe que se presenta al Congreso, casi que las propias Cortes producen mejor información sobre su trabajo que el Consejo Superior, estadísticas de todo el Poder Judicial. Y en esa rendición de cuentas creo que, digamos, también se ha visto un problema de falta de planeación. No se sabe bien sobre qué tienen que rendir, porque la planeación que se hace en el Consejo Superior es muy escasa. Si ustedes ven el plan cuatrianual del Poder Judicial que va pegado a nuestro Plan Nacional de Desarrollo, las metas a 4 años son de este nivel de complejidad. Hacer 3 estudios sobre modernización de los modelos de gestión, subir el número de visitantes a la página web y aplicar ISO 9000 en tales tribunales. Esos de pronto no son los grandes retos que tiene el Poder Judicial y son metas, pues digamos, muy de medio más que de resultado. Creo que es Muchas gracias. En el caso de Argentina, entonces, Javier, ¿cuáles detectaste los problemas más importantes? Muchas gracias. Sí, a ver, problemas a veces abundan, pero quisiera hablar ahora de algunos pocos como para concentrar la atención en eso. Argentina tiene, por lo menos en el sistema nacional y federal, una fuerte historia inquisitiva acerca de cómo fueron estructurados los jueces y los sistemas de justicia en general. Lentamente, a través de las distintas provincias, esta tendencia se va inclinando, pero el sistema nacional y federal sigue con esta misma trayectoria. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la formación de los jueces y del Poder Judicial Nacional se estructura alrededor de un sistema centrado en lo que es el secretismo, centrado en lo que es la individualidad. Los juzgados en Argentina, la justicia nacional y federal, funcionan en cierta medida como si fueran feudos. Está el juez y tiene sus empleados y tiene sus funciones y tiene sus trabajos que delegan ellos. ¿Esto qué quiere decir? Esto lo que quiere decir es que la tarea que va a realizar la realiza de forma completamente individual y sin conexión con los demás jueces que trabajan a su lado. Esto también implica que el secretismo que se lleva adelante, una falta de conocimiento tanto dentro de la justicia como fuera de la sociedad acerca de cómo es que se realiza la función judicial, acerca de cómo es que se realizan las distintas funciones que competen al sistema judicial y que hacen al gobierno judicial, todo lo que sea administración y gestión. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y por qué me parece relevante? Porque
uno de los mayores problemas que existen en el sistema argentino, por lo menos en lo que hace al gobierno judicial, es una falta de transparencia y conocimiento acerca del funcionamiento de la justicia. Esto se da a través de un sistema bastante pobre de corrección y publicación de estadísticas. Las estadísticas de funcionamiento del sistema judicial argentino son bastante individuales, esto es que cada juzgado o incluso cada cámara recolecta cierta información básica y la publica de forma poco masiva. La información que se recolecta por lo general se centra en cuestiones de causas ingresadas y causas terminadas y el formato en que se terminan, no a la hora de utilización de recursos, no a la hora de eficiencia a la hora de gestión de intereses, esto es, de satisfacción de los intereses presentados. Lo mismo ocurre con el siguiente problema, que es, una vez entendiendo que no existe un conocimiento acabado de la estructura y funcionamiento del sistema judicial y el desempeño de la función judicial, tampoco se han generado en el sistema nacional argentino estándares de desempeño de la función judicial. ¿Qué quiere decir esto? Aquellas formas que nosotros tenemos para evaluar la calidad del desempeño de la función de los jueces. Si nosotros carecemos de la información suficiente y carecemos tampoco de un parámetro para a la hora de evaluar la calidad de los resultados, entonces a la hora de ejercer las funciones de gobierno, a la hora de tratar cuestiones ya sea de materia de utilización de recursos, ya sea de disciplina, ya sea de sanciones o incluso de designación de jueces, nosotros no tenemos un parámetro concreto, nosotros no tenemos de dónde asirnos, de dónde agarrarnos para poder llevar adelante las decisiones que se deben tomar. Por otro lado, que también, una vez más, surge de esta historia de tradición inquisitiva, es la falta de una idea de colectividad en los jueces. El juez funciona como un ente autónomo de los demás jueces, no tiene una idea de participación comunitaria en lo que lo atañe a él. Decía Alberto justamente de que la necesidad de generar una estructura que apoye a la imparcialidad de los jueces, esto se ve gravemente impedida, por lo menos en cómo funciona la Argentina, el sistema nacional y federal, toda vez que a los jueces no se fomenta en ellos una idea de colectividad en su función, en su trabajo, de cómo llevar adelante la función para poder apoyarse entre ellos. Estos me parecen a mí que son los problemas más importantes, si bien existen otros, que deberían ser atacados primero a la hora de generar propuestas para la creación de un programa, de una estructura de gobierno judicial. Gracias. Muy bien, muchas gracias. En tu caso, Alberto, los principales problemas que hayas detectado en tu informe. Bueno, varias de las cosas que se dijeron sobre Colombia también son aplicables para Paraguay. El punto de la superposición de funciones. Tenemos a 9 ministros que ocuparían lo que tendría que ser un Consejo de Estado, lo que tendría que ser un Tribunal Constitucional, lo que sería obviamente la Corte, además de las funciones de la Corte Suprema de Justicia, pero también el nombramiento y en muchos casos la suspensión de todos los funcionarios auxiliares de justicia, peritos, abogados, bueno, una gran cantidad de personas. Esto hace obviamente que sumado a las tareas que tienen que ver al manejo, a la administración, a las contrataciones, en realidad se retrasen notoriamente el juzgamiento de casos y esto nos lleva a una alta morosidad judicial. Se hizo un estudio y varios autores coinciden en que el órgano más moroso es la propia Corte Suprema de Justicia. Esto nos da efectivamente a considerar que, bueno, tenemos recursos de quejas que están establecidos en los códigos procesales a los que podemos recurrir contra los jueces de primera y segunda instancia, pero ya no tenemos este recurso con relación a la Corte Suprema. Por supuesto, lo que tiene que ver con morosidad tiene que ver con acceso a información pública, que es un debate que se está dando vinculado a el conocimiento de la cantidad de sentencias que dictan los jueces o, por ejemplo, el horario de llegada y salida, que ellos se encuentran exonerados de marcar asistencia, pero sí tenemos efectivamente algunos jueces que no tienen una alta producción o no tienen efectivamente un buen rendimiento. Entonces, el Código de Organización Judicial establece que cada 3 meses los jueces tienen que informar a la Corte Suprema la cantidad de sentencias que son dictadas, pero esos documentos no son públicos. Y hoy en día hay un proyecto presentado por el nuevo Poder Ejecutivo, por el nuevo presidente que asumió funciones el 15 de agosto,
que hace referencia a que las sesiones de la Corte Suprema, algunas donde se van a discutir cuestiones de administración, de organización de la justicia o nombramientos de funcionarios sean públicas, de manera a que la ciudadanía pueda conocer cuáles son los fundamentos por los que se tomó una decisión vinculada a nombrar a esta persona con estos antecedentes dentro de un cargo del Poder Judicial y no a otra persona que a lo mejor tenga un mejor puntaje o a lo mejor una mayor trayectoria. Es una discusión que se da también debido a algunos nombramientos bastante polémicos. Bueno, perfecto. Entonces, en el caso de Chile... A ver, yo quisiera partir antes de decir de los problemas, mencionar brevemente lo que a mi juicio son los logros que se han alcanzado con el actual sistema de gobierno. Naturalmente no son exclusivamente gracias a él, pero creo que ha contribuido decisivamente. Uno es tener un poder judicial que en los últimos años ha tenido un desarrollo y nivel de modernización muy significativo. Creo que todo el proceso intenso de reformas judiciales en serio que ha habido en Chile se ha debido o se ha logrado, se ha podido concretar en buena medida por decisiones de gobierno, por decisiones internas del Poder Judicial, más allá, por supuesto, de los cambios legislativos que le dieron inicio. Y además un Poder Judicial que gracias a su gobierno creo que ha logrado crecer enormemente en recursos, en competencias, en personas, ha profesionalizado enormemente su administración y ahí el rol de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, que es el brazo de la Corte Suprema que se encarga de esa gestión, yo creo que ha sido muy importante. Creo que también es un Poder Judicial que ha logrado grados de independencia externa relevantes. Este es un problema que uno nunca puede dar completamente por zanjado, pero en general las presiones, digamos, que antes eran bastante más comunes desde la clase política hacia el Poder Judicial, hoy en día son más difusas, son más tenues, son más complejas de administrar para ellos mismos, creo que tienen una menor incidencia. Y creo fundamentalmente que el sistema de gobierno en buena medida es el responsable que los problemas de corrupción que en algún momento existieron en el Poder Judicial y que si bien estaban acotados, iban en aumento importantemente, hoy en día estén bastante constreñidos. Uno nunca puede tampoco dar por resuelto el tema de la corrupción, pero sin duda que es uno de los grandes problemas en general de muchos poderes judiciales, no es el chileno, que han habido avances en términos de transparencia muy, muy importante. Dicho eso, tenemos severos problemas con el gobierno judicial y estos problemas se dan no tanto en la vertiente externa, que como digo está bien trabajada, sino fundamentalmente a nivel interno. La yuxtaposición de las facultades de gobierno con las facultades jurisdiccionales concentradas en la cabeza del Poder Judicial generan distorsiones muy, muy importantes que en definitiva se traducen en que muchas de las decisiones jurisdiccionales que toman los jueces inferiores se ven condicionadas por las facultades de gobierno que tiene la Corte Suprema. Si hay un juez que quiere hacer carrera dentro del Poder Judicial, y créanme, la mayoría quieren hacer carrera, está mirando no solo la jurisprudencia que pueden imponer los tribunales de arriba, sino que las múltiples otras teclas que ellos pueden tocar para incidir en esa carrera. Y esto genera problemas severos, digamos, a nivel de independencia. Y ha generado en el último tiempo también problemas de un quiebre interno que a mí me parece que probablemente es la dimensión más preocupante, porque la extrema jerarquización en definitiva, yo creo que sobre todo una generación joven de jueces bien preparados que ha llegado de mano de las reformas judiciales en Chile, se le ha tornado algo intolerable. Y yo creo que eso es lo que está haciendo crisis en el Poder Judicial. Y es por tener que convivir con una forma que era una forma completamente usual al antiguo. Y creo que no es posible para muchos jueces hoy en día soportarlo, el tener que tratar de señor, hacerle poco menos que reverencia a los superiores y seguirle el amén. Yo creo que para jueces seguros de sí mismos, con
competencia muy desarrollada, es algo que no es simplemente soportable, como digo, más allá de que tengamos un Poder Judicial que sea una cúpula muy arbitraria en su actuar. Uno podrá citar naturalmente ejemplos, pero si uno mira, por ejemplo, en términos de facultades disciplinarias, que es donde probablemente con mayor agudeza se pueden dar este tipo de ejercicio despótico de competencias que se acumulan en la jerarquía, yo creo que no sucede. Uno más bien, si lo mira desde el punto de vista del ciudadano, más bien le pediría a quienes ejercen la disciplina judicial que fueran más severos, sobre todo para aplicar las sanciones más drásticas de lo que efectivamente lo hacen. Pero es el clima interno el que se crea, que es muy nocivo, y que hay un clima de fractura entre, insisto, los jueces inferiores y los jueces superiores que ejercen las facultades de gobierno, que es en definitiva, yo creo, lo que está dando cuenta o lo que permite explicar, esto es una tesis, no lo puedo probar, pero creo que lo que permite explicar algo muy paradojal que tenemos en el Poder Judicial chileno, que desde el punto de vista objetivo es un Poder Judicial que funciona bastante bien, con estándares de eficiencia, de productividad, de resultados bien significativos, que ha hecho reformas en serio, muy bien llevadas a cabo. Es un Poder Judicial que muchos jueces de otros países del mundo, de América por lo menos, vienen a observar. Y sin embargo es un Poder Judicial que tiene una autopercepción de sí misma muy mala. Es un Poder Judicial que lo defienden muy poco sus propios integrantes y el resto de la comunidad nacional. Es un Poder Judicial que, si uno analiza las cifras sobre confianza pública en el funcionamiento de la justicia, y esto ya va a nivel de la ciudadanía en general, son muy pobres. Si uno analiza los datos del Latinobarómetro, con la sola excepción de Paraguay, pero por un pelo, está mucho peor el Poder Judicial chileno evaluado que el de Venezuela, que el de muchos países que están con problemas agudísimos. Y yo creo que esto no tiene explicación objetiva, sino que tiene explicación principalmente producto de este quiebre interno que yo creo que urge solucionar. Muy bien, en tu caso entonces. Bueno, en el caso de Guatemala, para hablar de los problemas de la justicia sería bastante largo, creo que no terminamos hoy, pero vamos a concentrarnos en algunos cuantos, ¿no? Primero, esa, digamos, concentración de funciones de juzgamiento y de administración en la Corte Suprema de Justicia, que pues, la misma magistrada dijo que no era normal y que se ha reiterado. Aproximadamente un 80% del tiempo de la Corte Suprema de Justicia se la pasa en temas administrativos, ¿verdad? En plenos, decidiendo el nombramiento del personal auxiliar, el nombramiento de licencias, el nombramiento... Y la verdad que no tenemos... los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son abogados de los más reconocidos en el país y no deberían estar haciendo funciones administrativas. No están capacitados para eso, no queremos que hagan eso. Lo que queremos es que resuelvan los casos, las casaciones, los amparos. Y ese es el gran problema que tenemos en Guatemala, la concentración de funciones administrativas y judiciales en la Corte Suprema de Justicia y sobre todo en el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y aquí me quiero detener porque Guatemala tiene una anomalía a partir de una reforma a la Constitución en 1993, y es que el presidente de la Corte Suprema de Justicia antes duraba en sus funciones 5 años, pero a partir de 1993 cambia presidente de la Corte Suprema de Justicia cada año, ¿verdad? Y como él es el que concentra la mayoría de funciones administrativas, planes de desarrollo institucional, imagínense el gran problema de estar cambiando cada año de la cabeza de la institución judicial. Es caótico porque no se terminan los planes, se hacen planes a cortísimo plazo, no se le da seguimiento, el próximo presidente de la Corte Suprema de Justicia no le da seguimiento a las prioridades del otro, a pesar de que existen planes quinquenales que dura 5 años la Corte Suprema de Justicia, pero en realidad cada cambio de presidente es casi un borrón y cuenta nueva de prioridades, de personas a cargo de la administración. También no existe una carrera de administración judicial, sino que está sujeta al nombramiento por parte de la Corte Suprema de Justicia. Luego tenemos todo el tema disciplinario, que si bien no es totalmente propio del gobierno del Poder Judicial, sí está vinculado sobre todo a la gran impunidad que existe en Guatemala en cuanto al tema disciplinario judicial. Y es que de la mayoría de denuncias que se hace contra jueces y magistrados, el corporativismo creado por el Consejo de la Carrera Judicial, al ser quienes van a juzgar a los jueces, son personas también jueces, ¿verdad? Se crea esta cierta suerte de impunidad gremial,
¿verdad? Los jueces tienen poca capacidad para juzgar a sus pares. Eso es lo que ha demostrado, por lo menos la experiencia de Guatemala, incluso en faltas muy graves, 95, 97% de las faltas denunciadas no llegan a una sentencia final o son desestimadas durante el transcurso del proceso, y eso es muy grave para el caso de los jueces. Luego, el nombramiento. No existe una carrera judicial como tal en Guatemala. Se pasa por la Escuela de Estudios Judiciales y se recibe un nombramiento para juez de paz. Luego, por medio de estudios, por medio de los méritos, se sube a juez de primera instancia, pero a la hora de nombrar a un magistrado de apelaciones, se elige principalmente de afuera de la carrera judicial. Caso contrario a lo que pasa en otros sistemas, donde la queja es de que se ha concentrado mucho a lo interno y esta endogamia que se forma para elegir magistrados. En Guatemala es totalmente lo contrario, se eligen abogados externos al Poder Judicial, externos a la carrera judicial, pero que tienen contactos políticos, que tienen contactos gremiales, porque como les decía, la comisión de postulación se integra por los decanos de las universidades, por el colegio de abogados. Entonces básicamente son la minoría de la Corte Suprema de Justicia y la minoría de las salas de apelaciones llegan los jueces de carrera, y esto también es una anomalía del sistema de Guatemala. Nada más, porque hay tiempo. Bueno, No sé. sigamos con los problemas. No, yo quería plantear los principales, ¿no? También, por supuesto, la falta de transparencia, la falta de una planificación institucional, lo que han mencionado los colegas, pero en el caso de Guatemala yo diría que la concentración de funciones, la inexistencia de un sistema de carrera y la impunidad en el sistema disciplinario serían los tres más importantes. Más importantes. Bueno, entonces, habiendo detectado los problemas que más o menos son bastante parecidos, coinciden bastante en los distintos informes, ahora la idea es que vayan proponiendo, y en esto tienen bastante más tiempo, propuestas de solución ante estos obstáculos, ante estos problemas que ustedes han detectado en base a las distintas investigaciones que han realizado. Así que, no sé, Ana, si querés ser la primera. Bueno, siempre la primera. Bueno, antes quiero decir que el Consejo Superior de Colombia, si bien tiene muchos problemas, yo soy bastante crítica del Consejo, pues no se puede decir que no fue un avance, ¿verdad?, de la Constitución 91. Nosotros sí tenemos un sistema de carrera donde el que llega nadie lo saca, en realidad eso es eterno. Si usted quiere ascender, no hay concurso interno, sino que vuelven a abrir un concurso público y usted se postula al cargo siguiente. La disciplina, pues todos los abogados pueden demandar a los jueces disciplinariamente porque no están contentos con la decisión, pero yo creo que la sala disciplinaria no ha tenido pues grandes excesos ahí. Sus problemas son otros, pero no me quise enfocar porque son muy variados los temas de la sala administrativa y la disciplinaria. Antes de hablar de las reformas, quiero también decir que el contexto organizacional y cultural del Poder Judicial es muy difícil, no es como coger a Coca-Cola y hacerle un diseño de gobierno corporativo. Acá primero es un órgano compuesto por abogados. Yo creo que eso ya muestra que todo el mundo tiene alguna opinión, alguna confrontación, o sea, es un ambiente, digamos, controversial, lo creo íntimamente. La segunda es el concepto de independencia del juez. Una vez un ex magistrado del Consejo Superior decía con razón, es que yo tengo como la responsabilidad de administrar no una empresa, es como si tuviera, en ese momento había 5.000 jueces en el país, 5.000 empresas que administrar y cada una interpone su independencia cada vez que yo quiero hacer una regulación. Nosotros hemos tenido inclusive un paro judicial porque estaban en desacuerdo con un cambio, un modelo de gestión que se hizo, creo que fue improvisado, pero en todo caso llegar a un paro judicial por eso pues dice mucho. Eso no pasaría en ningún ministerio donde el secretario decida hacer un cambio en un modelo administrativo y la gente salga a marchar, creo que es bastante distinto. Lo siguiente es que, a diferencia de lo que uno podría pensar de una holding, que sería como el comparativo, yo tengo varias empresas, yo no tengo como una forma fácil de medir que eso esté funcionando. Yo las empresas las puedo medir por utilidades, entonces usted verá cómo administra, pero las utilidades van bien, pues el modelo está marchando. Acá en el Poder Judicial todavía no tenemos cómo rendir bien cuentas, entonces si las cosas salen bien o mal, en realidad el ciudadano pues sabe que la justicia está mal y ya como que se acostumbró a que esté así. Y yo creo que mientras no haya alguien que pida cuentas, este desorden y esta, digamos, lentitud en la modernización y que no haya buenas elecciones de magistrados algunas veces, yo creo que va a seguir ocurriendo así, porque usted no tiene como, digamos, pues tener la cuerdita corta.
Y la otra es que creo que al final cualquier órgano de gobierno y de administración se enfrenta a la dificultad de administrar recursos escasos y de regular, y a no todo el mundo le gusta que lo regulen. Entonces, dicho esto, y que me parece que igual es, digamos, es complejo hacer un diseño en estas condiciones, yo creo que por lo menos para el caso colombiano hay varias cosas. La primera, no podemos tener haciendo política pública y direccionamiento estratégico a personas que no tienen experiencia en eso. Entonces creo que esto de tener 6 magistrados, y eso es nosotros estamos ahorita, hoy están discutiendo en Colombia otro intento de reforma del Consejo Superior de la Judicatura, en primer debate. Entonces, una cosa es que haya personas que complementen el saber del quehacer judicial con una información, digamos, un conocimiento más administrativo y de planeación. La otra, hay que definir que no solamente qué decisión, esta división de la que hemos hablado tanto, de lo jurisdiccional, de lo de gobierno y de administración, como si fueran cajoncitos, yo creo que a veces las líneas son grises. Y un ejemplo claro es que en Coca-Cola, yo al operador lo cambio del punto A al punto B y no pasa nada. En cambio, yo cambio a un juez de sitio, yo puedo estar afectando la independencia, yo puedo estar cambiando el juez porque me parece incómodo. Entonces, esa decisión que parecería administrativa, en lo judicial puede requerir un órgano colegiado. Esa discusión hay que darla, pero en todo caso, sin entrar en el detalle, creo que de pronto no basta un solo órgano colegiado para todo. De pronto los temas de carrera y administración del personal deben ir por un lado, y de pronto los temas de control al administrador y de manejo de recursos deben ir por el otro, y creo que eso responde un poquito a los modelos que han optado por comités temáticos. No hay que crear tantos, o si no, no se acaban, no se articulan, pero bueno, es otra cosa. Necesitamos un director ejecutivo fuerte, y yo creo que necesita, diferente a una organización privada, justamente porque ahí usted por la utilidad lo mide, acá no. Necesitamos un director ejecutivo que yo creo que debe tener un periodo fijo. ¿Por qué? Porque el administrador de recursos puede incomodar a quien lo pone, me explico. Los magistrados que lo escogen quieren cambiar los carros y las oficinas, y el juez del último municipio del país necesita un nuevo Palacio de Justicia. A usted le nombra el de la Corte, pero usted también le tiene que responder al juez, digamos, de la provincia más chiquita del país. Entonces creo que tomar esas decisiones que a alguien afectan necesita algún tipo de estabilidad, me refiero al que ejerce la administración. Y ya me imagino que se me va a acabar el tiempo, entonces, ¿no? ¿Estoy bien? Bueno. La otra cosa es crear mecanismos de rendición de cuentas. En el planteamiento constitucional nosotros no hablamos de una función de rendición de cuentas del órgano de gobierno y administración, y yo creo que hay que empezarla a visibilizar, atado a esto de, pues, quién, a ver, al legislativo le pide cuentas el elector, al presidente lo mismo, y al Poder Judicial, digamos, creo que no le estamos pidiendo cuentas como se debería. Y la otra cosa es buscar una mayor representatividad de actores de la base del Poder Judicial y externos al Poder Judicial para coordinar la política pública. Me refiero a los ministerios que inciden en, digamos, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de las TIC, el Ministerio de Hacienda, se tienen que hablar con el órgano de gobierno judicial, así sea con voz, sin voto, para mantener la autonomía. Y hay que permitir algún tipo de participación de las bases y de los usuarios del sistema. ¿Cuál es el riesgo que tiene esto? Que ya lo vivimos en otro intento de reforma que tuvimos en 2015, que alcanzó a aprobarse en el Congreso y que cuando ya se está implementando lo tumbó la Corte Constitucional, es que cuando usted mete a las bases, esto puede terminar cooptado por quienes tienen poder de movilización, por ejemplo los sindicatos. Si usted dice que quienes van a representar a los jueces y a los empleados son los que se escojan por votación. Entonces nosotros hicimos el ejercicio y creo que ni siquiera en una campaña al Congreso habían hecho afiches tan bonitos, cuñas tan bonitas, pagamos patrocinadores tan fuertes detrás. Eso hay que mirar, o lo ponemos de frente y esto lo politizamos del todo, o le creamos unas reglas, y es que esto, por ejemplo, lo financia el mismo Estado, que haya unos espacios controlados, que no solamente tengan posibilidad de acceder los sindicatos a ese tipo de posiciones. Muchas gracias. Retomando un poquito lo que ya dijeron cuando mencionábamos los problemas que existen en este tema, hablando de lo que es rendición de cuentas, hablando de lo que es transparencia, hablando de lo que es generar una estructura para que los jueces puedan llevar adelante su imparcialidad desde un punto de vista de fortaleza. Entiendo que primero que nada lo que hay que hacer es tener bien en claro
que hay ciertas funciones que nosotros hoy entendemos como de gobierno judicial que deben en realidad ser encaradas por profesionales no de la justicia, sino de ramas distintas. Cuando hablamos de cuestiones de administración, cuando hablamos de cuestiones de estadística, cuando hablamos de cuestiones de Big Data, de recolectar información, necesitamos profesionales de esas áreas específicas que puedan, por un lado, descargar aquello que los jueces, los magistrados no están preparados ni tienen por qué están preparados para hacer, y por otro lado, dejar en las decisiones de los magistrados a través de los organismos de gobierno las decisiones que hagan a su función concreta, que es la función judicial. En cuanto a esto, el primer paso, la primera propuesta que se haría es generar un sistema a través de profesionales de esta área de recolección y publicación de estadísticas concretas acerca de cada uno de los elementos y los pormenores que hacen al sistema judicial. Esto no se refiere nada más a entrada y salida de casos, sino a gestión de recursos humanos, gestión de recursos materiales, de gestión y satisfacción de intereses de las pretensiones de las distintas partes que someten sus cuestiones a la decisión del Poder Judicial. Por otro lado, también mencionamos varias veces acá, creo todos los integrantes de este panel, lo que es la rendición de cuentas, lo que es las sanciones, lo que es la protección y la estructura que tiene que existir a la hora de que los jueces puedan sentirse protegidos por una estructura a la hora de desempeñar su función. Entonces, ¿cómo es que nosotros garantizamos esto? O una de las propuestas para garantizar esto es la creación de estándares de desempeño para la función exclusiva judicial, no nada más la de gobierno judicial, que podría llegar a incluir administrativa y otras. Cada vez que, o por lo menos cuando uno empieza a mencionar esto de estándares de desempeño judicial, puede resultar un poquito ajeno o puede resultar un poquito chocante, toda vez que parecería que se les indica a los jueces cómo es que deben fallar. Y esto dista mucho de lo que se propone. Tenemos acá, fuera dicho, varios jueces, entonces quisiera hacer el experimento de traer un ejemplo concreto. Si a alguno de ustedes en algún momento les tocase fallar en una cuestión de medidas cautelares en materia penal, prisiones preventivas, prisiones domiciliarias y demás. Ustedes saben y entienden que existen ciertos estándares a la hora de cómo tienen que realizar esa función, cómo tienen que resolver. Por ejemplo, estándares que han surgido de cortes internacionales, traídas a cortes nacionales, e incluso leyes nacionales de cada uno de sus países. Si ustedes en una resolución acerca de prisión preventiva, medidas cautelares y demás, se concentrasen exclusivamente en la peligrosidad de la persona, excluyendo factores como riesgo de fuga, como entorpecimiento de la causa, ustedes estarían emitiendo una resolución de baja calidad. Un estándar formado sobre estas cuestiones no les estaría obligando a ustedes a cómo fallar, no les está diciendo cómo ustedes tienen que evaluar las cuestiones que están juzgando. Les está estableciendo un parámetro, una vía sobre la cual tienen que discutir. O sea, a las cuales tienen que evaluar los argumentos brindados a ustedes por los litigantes. La misma situación se ocasionaría en, por ejemplo, una cuestión de familia. Ustedes saben que cuando hay una cuestión de familia que incluye un menor, ustedes tienen que ponderar el interés del menor, y esto, una vez más, surge a través de tratados internacionales y precedentes tanto internacionales como nacionales, que tienen que evaluar el interés del menor por encima de los demás. Si ustedes no lo hacen, si ustedes ignoran completamente los intereses del menor en una discusión familiar, están emitiendo una resolución de baja calidad. Y en esa circunstancia es que serían importantes los estándares. ¿Por qué? Porque ustedes tendrían, la resolución que ustedes emitiesen, respaldada por estándares emitidos por un órgano de gobierno, protegería su imparcialidad. ¿De qué forma? Porque la valoración que ustedes hacen es donde se ejerce su imparcialidad, mientras que si alguien fuera a atacarlos por esa resolución, ustedes también tendrían el apoyo de que ustedes se manejaron dentro de los estándares establecidos anteriormente. Misma situación ocurre cuando hablamos de organismos de disciplina, el Consejo de la Magistratura, por ejemplo, en Argentina. Si nosotros tenemos vagos estándares acerca de cómo tienen que desempeñar el rol los jueces, entonces quien controle a aquellos órganos que manejan la disciplina es quien va a tener un poder de sumisión sobre los jueces. Si en cambio existen estándares fijos, el poder de sumisión que puedan tener aquellas personas que vayan a juzgar su desempeño es mucho menor. Esto es como por hacer una propuesta respecto de este tema. Siguiendo,
Me parece que nosotros nos encontramos actualmente en América Latina con distintas herramientas de las cuales disponemos para llevar a cabo estas reformas. Por un lado, necesitamos leyes nacionales y, en algunos casos, lo que estábamos hablando con nuestros colegas, incluso llegarían a ser reformas constitucionales que dejen bien en claro las divisiones de los roles a lo que hace a las distintas funciones del gobierno judicial. Esto es, entender que las funciones administrativas, funciones de gestión, funciones presupuestarias no son necesariamente aquello donde deben incidir en la participación de los magistrados a la hora de generar una institución de gobierno judicial. Por otro lado, muchos distintos países de la región latinoamericana en este momento se encuentran en lo que es reformas procesales, penales y civiles. Estas reformas abren una puerta para que se discuta la estructura concreta que debe tener el Poder Judicial. Así, de esta forma, nos dan una herramienta para que nosotros podamos dejar de lado estructuras individualistas y lo que sería piramidales dentro de cada uno de los distintos juzgados que conforman el Poder Judicial para poder fomentar lo que sería una idea de colectividad dentro de los jueces. ¿Esto qué quiere decir? Fomentar el sentimiento dentro de cada uno de los jueces de participar en una estructura que les provee a ustedes esta protección. Por supuesto que esto tiene sus riesgos. El mayor riesgo dentro de esto, cuando estamos hablando de modificar la estructura, es tratar de evitar el corporativismo y la sindicalización desde una perspectiva peyorativa. Esto es, la protección de los jueces por los jueces. Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, me parece, a la hora de debatir estas reformas, y me parece que por estos lados podemos nosotros orientar la discusión. No sé si quieren... ¿Te queda alguna pendiente? No, podríamos. Gracias. Perdón, no sé cómo estoy manejando los tiempos con esto. No, está bien, pero... Te agradezco. Vamos, entonces, justito. listo, entonces cerremos. Muchas gracias. Entonces, en tu caso, Alberto... Bueno, se habló de Latino Barómetro y es que en el mes de noviembre del año pasado se hizo público una serie de llamadas mantenidas entre senadores, diputados, miembros del sector político y jueces, en los cuales palabras más, palabras menos, los propios senadores que al mismo tiempo eran miembros del Consejo del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, le decían a los jueces, bueno, o abogados también, yo quiero que estas 6 personas sean absueltas, quiero que estas personas estén condenadas y... prácticamente se mencionó el tema, la justicia tocó fondo, la justicia hizo público algo que se venía discutiendo mucho, que es el tráfico de influencias dentro del Poder Judicial. Pero esta situación dio lugar efectivamente a una serie de propuestas legislativas y de mejoras, y bueno, por supuesto que hay un problema estructural que se está discutiendo. ¿Dónde surge el problema de la sumisión o la falta de independencia del Poder Judicial? Muchas personas lo mencionan al hecho de que en Paraguay los jueces duran 5 años en sus funciones. Entonces, un juez que quiera hacer medianamente bien su trabajo, como sin duda es el caso de la mayoría, tiene que volver a concursar a los 5 años y bueno, tiene que pasar por el mismo proceso que una persona que ingresa por primera vez, lo que significaba, mejor dicho, presentar sus documentos ante el Consejo de la Magistratura, ser evaluado con relación a sus fallos, y por supuesto que en esta decisión intervenían también personas del ámbito político, porque el Consejo está compuesto por un senador y un diputado en funciones. Básicamente este sistema cambió recientemente. El Congreso estableció que los jueces entren directamente en terna y que la terna que remite el Consejo de la Magistratura pasa directamente a la Corte, de manera que sea la Corte la que decida finalmente la confirmación o el término de carrera. Por supuesto, tenemos también muchas situaciones vinculadas a la descentralización de funciones,
Estamos hablando de los temas administrativos que figuran en la agenda de cada semana y que efectivamente, bueno, hacen que aceptar una invitación, declarar un evento de interés o nombrar a las personas para todos los cargos del país tenía que ser ejercido en la capital, pero aquí se tuvo un gran avance en el sentido de que las circunscripciones judiciales hoy en día tienen cierta autonomía para no solamente nombrar funcionarios, aplicar efectivamente medidas disciplinarias, sino también en materia de presupuesto. El rol de la descentralización entonces finalmente llegó al Poder Judicial. Cuando hablábamos de superposición de funciones, teníamos que mencionar también el caso, vamos a decir, no sé si único, pero poco común, el caso de Paraguay, que el presidente de la Corte Suprema de Justicia era también el decano de la Universidad Nacional y muchos profesores, muchos ministros también ocupaban cargos importantes como vicedecanos o miembros del Consejo. El punto también, bueno, podemos mencionar algunos avances sobre líneas en las que se están avanzando, justamente el expediente electrónico, la digitalización de sentencias. La Corte hizo un esfuerzo muy importante en lo que se refiere a la publicación de sentencias judiciales, no solamente a nivel de la Corte, que bueno, es algo que ya se venía haciendo, sino también a nivel de tribunales de apelación. Y básicamente insistir con relación al acceso a información pública en Paraguay. Hace 4 años ya la Corte dictó un fallo vinculado a la posibilidad de que se conozcan los salarios y la forma en que se gasta el dinero en una municipalidad del área metropolitana de la capital. Bueno, ese fallo fue y es celebrado constantemente, pero a partir de ese momento también la Corte, en algunos casos sin tener en cuenta la jurisprudencia interamericana, negó acceso a informaciones públicas también en lo que se refiere a procesos en trámites administrativos, en lo que se refiere a, sobre todo en trámites administrativos de diversas instituciones públicas que no podían conocerse o por lo menos no podían tenerse información básica de cómo se estaban tramitando. Entonces, efectivamente, el punto de las propuestas o de las reformas en el ámbito de Paraguay forzosamente en algunos casos tiene que pasar por una reforma constitucional, que es uno de los temas que está pendiente, pero también hay una gran discusión en lo que se refiere a la posibilidad de adoptar ciertas medidas por medios legales, y una de ellas es justamente la transparencia y la publicidad que se está discutiendo. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, y entonces, en tu caso, Juan. Sí. Te quedas con el micrófono. Me quedo con el micrófono. A ver, yo creo que abordar el tema de gobierno judicial, al menos en Chile, pasa por superar el primer problema, que este no es un tema, no le interesa a nadie. Y creo que es el problema más agudo, digamos. Antes, si quiere plantear soluciones, tiene que haber una conciencia de que estamos frente a un problema, y lamentablemente eso no ha sido así, no se ha logrado permear y no se ha logrado incorporar esto dentro de la agenda de discusión política, sin perjuicio de que esto ha estado como una bandera de lucha muy importante en el trabajo de la Asociación Nacional de Magistrados, que ha sido muy persistente en tratar de ponerlo en el debate, sobre todo la solución que ellos promueven, que va más bien por la creación de un Consejo Nacional de la Magistratura, que fue una idea que por lo demás se promovió en algún momento cuando esto sí logró ser tema. La única oportunidad en que lo fue en el momento del retorno a la democracia, en los años 90, donde el tema de la transición política estaba muy vinculado a la estructura del Poder Judicial, y se vio ahí que un Consejo de la Magistratura era una muy buena oportunidad para incidir, sobre todo en una Corte Suprema muy comprometida, muy marcada por lo que había sido los temas, digamos, duros de la dictadura militar, los temas de derechos humanos fundamentalmente, y una época por lo demás que coincidía con el auge del Consejo de la Justicia, Consejo de la Magistratura, cómo soluciona los temas de gobierno que importamos desde Europa en prácticamente todos los países de la región. En ese momento el tema fracasó, la reforma judicial emigró hacia otra perspectiva, cambió de estrategia y se metió a los temas de reformas procesales, fundamentalmente reforma procesal penal, y luego las que le siguieron, y el tema gobierno desapareció
pese a que las mismas reformas procesales evidenciaron algunas necesidades mayores, pusieron, por ejemplo, este tema, digamos, de la cambio generacional, que fue muy importante, creció el número de jueces muy relevantemente, llegaron muy buenos jueces, un sistema mucho más competitivo de acceso entonces a primera instancia, llegaron muchos jueces, y jueces además que ya no tenían, porque la base, la pirámide se acható, por así decirlo, la posibilidad de esos jueces de acceder a cargos superiores se hizo cada vez más restringido. Bueno, pese a ello, como les digo, el tema de gobierno salió de la agenda, pese a los intentos de la Asociación de Magistrados, no ha vuelto, y pese a que además hubo una ventana, por así decirlo, de oportunidades que se percibió sobre todo a principios del gobierno anterior al actual en Chile, porque ahí se puso en discusión muy fuertemente la idea de hacer una nueva constitución en Chile, y se vio que ese era el momento para volver a discutir el tema de gobierno judicial, y hubo una nueva repetida muy intensa. Bueno, la discusión de la nueva constitución no avanzó realmente, terminó el gobierno de Bachelet y prácticamente al final del mismo presentó una propuesta de reforma constitucional, sabiendo que ya no iba a ser tramitada porque había ganado un gobierno de otro signo, pero lo más sintomático no fue eso, lo más sintomático es que en tema de gobierno no venía nada de lo que se suponía iba a venir, se mantuvo el sistema exactamente igual en esa propuesta de reforma constitucional, así que hoy en día el tema vuelve a estar en el olvido que le persigue desde los años 90. El problema de fondo que tenemos, como el problema de gobierno en Chile está asociado al tema de independencia interna de los jueces, como decía anteriormente, el problema de fondo está en la forma como conseguimos la carrera judicial. En la medida en que los jueces quieran ser promovidos, quieran ser ascendidos, ellos están mirándole la cara, por así decirlo, a sus superiores, que son los que tienen una injerencia determinante para que ello pueda ser así. Y por lo tanto tienen que seguirles el amén, más allá de lo que digan sus resoluciones, porque saben que su carrera depende de las decisiones de estos superiores. ¿Cuál es la solución que uno podría entonces plantear? Es dinamitemos la carrera judicial. Esto, que parece muy loco, en Chile no lo es tal. La reciente convención de la Asociación Nacional de Magistrados, que acaba de terminar, probablemente yo creo un poco convencido de que la estrategia de los consejos ya no va a ningún lado, ha propuesto, no sé bien los términos porque lo acabo de ver en Facebook ayer, propuso terminar con la carrera judicial. Así que, digamos, esta es una historia en desarrollo, como dicen los periodistas, y vaya a saber uno exactamente hacia dónde apunta. Yo, en todo caso, pese a que me gusta mucho la idea de que no haya carrera judicial, que no haya esta demanda por promoción. Mientras haya promoción, mientras haya ascenso, vamos a tener un problema insoluble con el gobierno judicial. Yo estoy convencido de eso. Me gusta mucho más un sistema tipo anglosajón, en que la gente llega al Poder Judicial cuando ya tiene un bagaje, experiencia mayor, y no aspira a ir creciendo y desarrollándose profesionalmente peldaño a peldaño dentro del Poder Judicial, sino que se queda en su cargo y si quiere eventualmente postula como cualquier ciudadano. Esto funciona en la medida en que la gente no llegue al Poder Judicial a los 30 años, porque nuestros jueces permanecen sonamovibles, no duran 5 años, sino que duran hasta que cumplen 75 años, y pensar que alguien va a llegar a los 30 años a un cargo judicial y se va a mantener hasta los 75 y va a querer quedarse con el mismo sueldo y haciendo lo mismo que está haciendo lo que hacía a los 30 años, no es realista. De hecho, ya lo probamos en Chile. Probamos, cuando creamos el Ministerio Público, nosotros en la reforma procesal penal tuvimos la ventaja, a diferencia de otros países de la región que no teníamos Ministerio Público, entonces dijimos, ahora podemos hacerlo como nosotros queremos y diseñamos un Ministerio Público desde cero, y una de las cosas que hicimos para no cometer los mismos errores fue que no hice carrera. Y por lo tanto los fiscales, la idea nuestra era que gente muy buena, tenían buenos sueldos, estuviesen unos años y bueno, cuando ya se hubiese fogueado y se hubiese hecho un nombre, se fueran al mundo privado porque nunca íbamos a poder competir en sueldos con lo que le puede pagar un muy buen abogado al mundo privado. ¿Qué es lo que ha pasado en la práctica? Los fiscales lo único que quieren es quedarse toda la vida y como no hay carrera, inventaron una carrera, cerraron de hecho, en la práctica hoy en día hay una carrera en la peor versión posible en los hechos, es imposible entrar desde afuera a los fiscales y se mantienen, ojalá toda la vida, y si alguien se llega a ir,
expuesto en la prensa como un gran desastre para el sistema, porque se nos fue un fiscal con toda esta experiencia que tiene, esto no resiste más, tenemos que hacer una carrera judicial, una carrera fiscal es la demanda de los fiscales. Ergo, no funcionó y por lo tanto soy bastante escéptico que podamos lograr lo mismo a nivel del Poder Judicial, pero esta vez está por verse qué es lo que va a suceder. ¿Cuál sería la alternativa si mantenemos la situación actual? Bueno, ya lo dijo la ministra de la Corte Suprema en el inicio. Hubo una iniciativa sorprendente de la Corte Suprema por decir estamos dispuestos a desprendernos de nuestras facultades de gobierno y cederlas a un órgano interno con representación de todos los estamentos del Poder Judicial. Lo único que quería era que no se le metiera a alguien de afuera, interno, pero bastante más democrático, menos cupular, menos jerarquizado, más horizontal que lo que tenemos ahora. ¿Por qué hizo esto la Corte Suprema? Porque estaba muy generoso ese día, probablemente no. Ellos también tenían temor de que viniera una reforma constitucional y que viniera un Consejo de la Justicia y era una forma de salirle al paso a esa iniciativa, pero como vino de la propia Corte Suprema, como había esta idea de que se podía ganarla toda, digamos, por parte fundamentalmente de la Asociación Nacional de Magistrados, se rechazó esta alternativa no se tomó, esto fue el año 2014, ya han pasado sus buenos años, y yo creo que si uno le pregunta hoy en día a la Corte Suprema si la sostienen todavía como una alternativa válida para reestructurar el gobierno, lo más probable es que la mayoría de los ministros dijera que no, que ya no están de acuerdo, y lamentablemente salió del tapete. Yo creo que una estrategia posible es tratar de retomarla, reflotar esta iniciativa. Sin perjuicio de eso, hay cosas más puntuales específicamente que se pueden mejorar y de hecho se están mejorando. Lo que tenemos probablemente más impresentable dentro de la estructura de gobierno en Chile, en que la administración funciona relativamente bien, etcétera, pero tenemos un sistema disciplinario, control disciplinario muy poco efectivo y con un procedimiento que no respeta garantías mínimas. Eso se está modificando, la misma Corte Suprema lo está modificando, pero de nuevo topamos con el tema que son medidas que toma la propia Corte Suprema y que el resto del Poder Judicial, digamos, las bases del Poder Judicial, no les gusta que sea la Corte Suprema la que haga esto. De hecho, ha presentado recursos ante el Tribunal Constitucional en contra de los autoacordados, ha ido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra las medidas que toma la Corte Suprema, así que igual probablemente van a ser contestadas, van a ser debatidas, pese a que se pueda compartir su inspiración y que efectivamente mejoran lo que hoy en día hay. Es un poco ese quiebre al cual yo me refería al principio de los problemas, el que dificulta también poder avanzar. Mi impresión es que el poder político va a mirar esto siempre a la distancia y mientras no haya un acuerdo dentro del mismo Poder Judicial de cómo solucionar este problema, es muy poco probable que vaya a tomar la iniciativa y vaya a hacer algo contra la opinión ya sea de la Corte Suprema o de la Asociación de Magistrados. Lo más probable es que va a decir, arréglense ustedes, cuando tengan una solución yo me la compro, digamos. La única posibilidad que fuera distinto es que hubiese una crisis muy importante, que hubiese una pelea muy importante entre la clase política, el gobierno y la Corte Suprema y que ahí decidieran intervenir y hacer una solución y probablemente esa sería una pésima solución porque sería producto de esa pelea. Así que tampoco es un escenario muy positivo. Ergo, en conclusión, yo creo que hay que construir desde abajo, desde el mismo Poder Judicial, una respuesta a un problema que son básicamente los judiciales los que lo sienten y los que conocen en qué consiste el problema, sin perjuicio que sean todos los ciudadanos los que percibimos sus consecuencias, sus muy malas consecuencias. Muy bien, bueno, y por último entonces, Javier, con respecto a Guatemala. Bueno, hay que tener en cuenta que los problemas de gobierno judicial son problemas más de diseño institucional, de diseño en algunos casos constitucional, si no es en casi todos los casos es diseño constitucional, que tampoco hay que pensar que es ajeno a los problemas de diseño institucional de los otros poderes del Estado, ¿verdad? Es decir, pareciera que solo el gobierno, el Poder Judicial es el que estuviera bajo, digamos, la lupa, en este caso así es por el evento, pero además también hay problemas de diseño en el Poder Legislativo, problemas de diseño en el Poder Ejecutivo, y a lo que me refiero es que de repente no es que necesitemos solo enfocarnos en esto para venderlo como idea política, sino que tenemos que ver más en el diseño y la reforma del Estado en su totalidad.
Y voy porque los distintos procesos de reforma constitucional que se han implementado o se han truncado en América Latina tienen un componente también judicial. Ahora viene otro tipo de reformas muy focalizadas en el tema judicial, que Guatemala precisamente acaba de pasar por un proceso de reforma, de propuesta de reforma constitucional truncado también, igual que el de Argentina, igual en otros lados, que no llegó a tener la suficiente fuerza política como para modificar la Constitución, solo para modificar el andamiaje del Poder Judicial. Por eso creo que hay que englobarlo en distintas reformas que tiene que haber en distintos ámbitos del Estado. Ya en lo concreto, creo que sí se necesita una reforma constitucional en el caso de Guatemala para modificar la estructura, separar las funciones administrativas y judiciales y crear no otro consejo nada más, sino varios entes. Para empezar, uno que tenga que ver todo el tema de nombramientos, disciplina judicial, pero en este caso no basarnos en el corporativismo, no basarnos en que los jueces tienen que juzgar a los jueces, por lo menos en nuestra experiencia eso no ha funcionado. Aquí es donde deberíamos incorporar gente de la sociedad civil, para auditoría, para veeduría, para supervisión y también para juzgamiento, por lo menos en conjunto con los jueces, ¿verdad? No dejar todo el tema disciplinario a los jueces porque termina siendo impunidad, así como dejar el tema disciplinario en manos de la Corte Suprema de Justicia termina siendo imposición, termina siendo formas de presión hacia los jueces, dejárselo en manos de los pobres jueces, termina siendo impunidad. Entonces aquí, en este consejo que tenga que ver con el tema de la carrera, que tenga que ver con el tema disciplinario, sí incluiría a personas de sociedad civil. Luego el tema administrativo tiene que ser llevado por administradores, por supuesto, administradores especializados con carrera, y no hay que separarlo tampoco del resto de la administración pública, de los sistemas de rendición de cuentas, de los sistemas de transparencia de administración pública. Lo que nos ha enseñado en la práctica es que al final de cuentas, los mecanismos de compras, de adquisiciones, de construcciones, de nombramientos dentro del Poder Judicial son igual de corruptos que en el resto de la administración pública. Para la obra gris, para el nombramiento se dan los casos de nepotismo, se dan los casos de clientelismo. Hay casos paradigmáticos en Guatemala donde un magistrado metió a toda su familia a trabajar, otro magistrado metía gente del partido político, el gente del partido político contrataba gente del magistrado. Es decir, aquí tenemos que pensar el sistema de administración de recursos como estamos repensando el sistema de administración de recursos en el resto de la administración pública, es decir, con absoluta transparencia, con normas presupuestarias y controles presupuestarios, donde hay que repensar la función de la Contraloría de Cuentas, de los tribunales de cuentas de nuestros países que sean aplicables al Poder Judicial. Es decir, creo que la reingeniería del Poder Judicial pasa por el tema constitucional, reformas constitucionales, reformas legales y reformas administrativas, pero también por reformas culturales que tienen que ver con la forma de consolidar una personal administrativo judicial y no personal judicial que haga labores administrativas. Quitarle esa función, eso va a empoderar más a las cortes y a los organismos judiciales. Bueno, muy bien. ¿Alguno quiere agregar algo más? ¿Algún aporte para cerrar ya entonces la mesa redonda? Entonces aprovecho por un lado para agradecerles a ellos, me lo hicieron muy fácil la verdad, los estuve retando antes por el tema del tiempo y me han respondido muy bien, así que les agradezco muchísimo.